Bienvenidos a este su podcast a las 2 de la mañana. El día de hoy me encuentro aquí con los mismos de siempre. Jaime, Ricardo, ¿cómo están? Hola, muy bien, Mario, muchas gracias. Ya sabes, bendecido. Sí, decía como siempre. Me da mucho gusto. Y pues bueno, el día de hoy queremos hablar. Trajimos a un invitado el día de hoy, ¿sí? A una invitada. La reconocible, la intangible, el roedor, el corredor, el rastreador, la bióloga recién graduada, Pati Talavera. Hola. Pati, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios, gracias por preguntar. Bendecido. Bendecido. Bendecidos todos. Y bueno, Pati, pues platícanos un poquito de quién eres tú, qué estudias, de dónde vienes, qué haces, novio. Bueno, mi nombre es Patricia Talavera, tengo 24 años, soy licenciada en biología y me emociona mucho decir eso. Ahorita acabo de iniciar la maestría en estudios y gestión ambiental. Voy a estar trabajando con cambio climático y plantas. Pues ya se imaginarán de qué vamos a hablar. Muy bien. También tengo entendido que tienes un Instagram, ¿no? Dedicado a plantas. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te está yendo en Instagram? Ay, muy bien. Ya tengo más o menos como el mes con ese proyecto pequeño. De hecho, hace rato se me había ocurrido, pero dije, ay, no, qué flojera. Pero pues como muchas personas saben, me gustan mucho las plantas. O sea, realmente es como mi área de estudio en la biología. Entonces, como que muchas personas me preguntaban sobre cómo cuidarlas y pues diferentes cosas de ellas. Entonces dije, creo que esto facilitaría mucho como generalizarlo. Entonces, muy bien, me está yendo muy bien. He recibido muy buenos comentarios. ¿La monetizas o todavía? No, de hecho no. Tengo poquito más de 400 seguidores. Entonces, está muy, muy padre. O sea, llegué muy rápido a muchos seguidores y pues sí. Debería estarnos promocionando todos nosotros en vez de... Ya sé. ¿Tienes bots? ¿Esos bots? Y bueno, el día de hoy la dinámica va a ser un poquito diferente, ¿sí? Uno de nosotros se encargó de hacer unas pequeñas preguntas enfocadas a tu campo. No voy a revelar quién, es una sorpresa. Va a llegar en unos 10 minutos. No te creas. Pero es un conocido. No. Le dicen Dante, ¿es tu novio? Te creas. No, sí. Pero adelante, Jaime. Sé que tú tienes unas preguntas preparadas para Pati. Hola, no te creas, hola, Pati. Hola. Primero que nada, qué interesante. Creo que antes de preguntar como las cosas del tema, quisiera saber cómo dijiste que vas más enfocada como a gestión en medio ambiente y todo eso. ¿Tienes pensado ya qué vas a hacer de tu tesis y esas cosas? Sí, de hecho, pues, les voy a platicar súper rápido. En junio más o menos fue mi curso propedéutico y tuve que hacer mi anteproyecto en 2 semanas. Entonces fue una cosa de locos. Como mencioné, pues me gustan mucho las plantas y desde el año pasado estuve trabajando con el Programa Estatal de Cambio Climático. Entonces, pues para reducir los gases de efecto invernadero son necesarias las plantas. Lo que quiero hacer, que todavía está en miras, pues si se modifica, espero que no, porque me gusta mucho, es en estimar cuántos gases de efecto invernadero capturan las zonas verdes de la ciudad y cuánto se necesita aumentar para que los gases de efecto invernadero reduzcan un 20%. Esto porque México como que dijo que tenía que bajar sus gases de efecto invernadero un 22%. No, es como un convenio con todo el mundo en el que pues todos contaminamos, ¿no? Entonces todos debemos de reducir nuestros gases de efecto invernadero y por eso quiero hacerlo con un 20%. Va a estar dedicado a los gases de efecto invernadero que son de las maquilas. Que claro que hay otras fuentes como Y casi no hay transporte. No, claro que no. Y sí, pues ese es el plan. Muy Ahorita sigue en anteproyecto. Qué bonito que todos cooperemos en algo en el mundo, güey. La Sí. contaminación viene de todos nosotros. Claro que sí. Es como una tanda. Pero del medio ambiente. Pero todos perdemos en la...
Bueno, perdón. Hijo. Bueno, primero que nada, qué interesante. Y creo que siempre todos los capítulos decimos que no somos expertos en lo que estamos hablando, pero por primera vez podemos decir que sí tenemos a alguien que sabe bien. Y pues sí, pues vamos luego a entrar en el tema. Nosotros queríamos hoy abordar un poquito acerca pues del ambiente, o sea, queríamos hablar del ambientalismo. El poner el ambiente padre en una fiesta, no sé, sí, hablar un poquito de esto, más que nada porque creo que es algo que se ha vuelto muy popular, la opinión que muchos tienen acerca de eso, pero creo que nos falta como mucha información. Por ejemplo, en una comunidad donde yo estoy, hay una chica que siempre nos está regañando por usar, por ejemplo, botellas de plástico. Y nomás traemos una botella de plástico y nos golpea, escondiendo todas las que tenemos aquí para tomar agua. Nada más tenemos una botella de plástico y nos golpea con ella y cosas así. Y me ha tocado estar en muchas situaciones donde se arman mucha discusión acerca de hecho. De hecho, hasta en mi graduación de la maestría, vino una señora. Perdón, amigos, tuvimos un problema con el audio, pero no la pudimos disimular como pensamos que lo íbamos a hacer. No, aquí no hubo pedos, güey. No. Pero sí. Vino una señora y nos dio una plática y todo. Y de hecho, de lo que nos habló ¿En fue... tu graduación? Sí, o sea, esos típicos... ¿Eso fue tu regalo, güey? No. O sea, en la graduación de todos, así el típico speech ok, ya. donde de repente cae un famoso y hablan de eso, pues... Y dije, no, tus papás contrataron a alguien para que hablara de medio ambiente. La otra contratenme a mí. Felicidades, Jaime. De hecho, era Pati. Sí, por eso me invitaron. No sé, grano, pero sí vino, nos habló hasta de pues que todo lo que tengamos que hacer como ingenieros, que pensemos en las repercusiones que va a tener pues más adelante en el futuro. Dijeron, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras botellas de plástico fue algo súper revolucionario. Dijeron, ya no tenemos que gastar tanto en contenedores pues antes se usaban pues... De vidrio. Sí, de vidrio y stainless steel, como se dice en español, pero... De acero inoxidable. Sí, de acero inoxidable y todo. Y cuando se hicieron los de plástico, insisto, fue súper revolucionario, pero pues ahorita estamos viendo toda la crisis del medio ambiente, pues todo ese plástico termina en el océano, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que es algo muy hablado y que muchas personas les gustaría formarse más en el tema. Y pues queríamos preguntarte algunas cosas, si estás abierta. No. Creo que primero que nada, pues concientizarnos poquito en el problema. Uh-huh. No sé, tú desde lo que has visto, no sé cuáles sean los mayores problemas ambientales dentro de México. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, ya ven que les estaba platicando de los gases de efecto invernadero. Sí. En el Programa Estatal de Cambio Climático, que es donde yo trabajé, pues menciona 5. Los últimos 2, el último nunca me acuerdo. Pero el principal es la producción de energía y calor. O sea, la luz es lo que más contamina, porque se producen gases de efecto invernadero. Después de eso es el transporte. Todo lo que es quema de combustible, todo eso, también genera demasiados gases de efecto invernadero. El tercero, que siento que este es en el que más se sorprenden las personas, es la agricultura y la ganadería. Los desechos de las vacas, se utiliza demasiada agua, pues por algo es el tercer sector más contaminante. Había escuchado, perdón que te diga. Sí, no te apures. Había escuchado, no me acuerdo en algún video educacional que hablaban de que
el 80%, por ejemplo, la agricultura, lo que son los plantíos y todo eso, Ujú. el 80% de lo que se plantaba ni siquiera era como para Para consumir. nosotros, ajá, Ujú. era para alimentar a los animales, al ganado, todo eso. O sea, entonces, bien impresionante, ¿no? O sea, todo el... Sí. Sí, pues de hecho por eso muchos ambientalistas están optando por la decisión de ser veganos o vegetarianos, porque realmente disminuye mucho tu huella de carbono. Y también el cuarto es el manejo de residuos, o sea, toda la basura, pues hay muchos desechos orgánicos y todo eso genera metano, entonces el metano pues es un gas de efecto invernadero muy grande, o sea, esto incluso una molécula de metano vienen siendo 20 moléculas de CO2, entonces sí, Mm. sí calienta demasiado. Sí. Y pues esos son los principales y aparte pues todo eso lo del plástico, ¿no? O sea, aparte de que la producción de plástico genera mucha contaminación tanto en agua como gases de efecto invernadero, pues también se queda por muchos años. Entonces, grave problema y eso pues no nomás pasa en México, o sea, en todo el mundo. Yo, bueno, hablando de eso, tengo una pregunta que va por ahí del plástico, que qué Ujú, bueno que lo tocas. O sea, pero por ejemplo, yo creo que mucha gente criticó a compañías como, por ejemplo, como Starbucks, ujú, de que quisieron hacer popotes reciclables o quisieron quitar el popote y usar tapas, ujú, de, como de hoyito, ¿no? En vez de para el popote. ujú. Yo odio el hoyito del sabor. Pero, o sea, tú, ¿cuál crees que sea el impacto? O sea, ¿crees que el impacto que causa el cambiar una tapa o reducir la cantidad de plástico, por ejemplo, en los vasos de Starbucks? O sea, ¿realmente es considerable o es más como que una táctica nomás de la compañía de querer verse bien? O sinceramente, porque pues... Sinceramente, creo que es más una táctica. Ahorita muchas empresas están optando por plásticos biodegradables, no sé qué, pero tomé un pequeño curso de un día sobre plásticos. Y pues realmente el plástico biodegradable no es biodegradable a menos de que lo pongas en composta. Entonces, o sea, si lo tiras a la basura, va a durar exactamente lo mismo, a lo mejor unos 2 años menos que el plástico convencional. Entonces, pues sí, a lo mejor o sea, ya no le va a tocar a la tortuga que se coma un popote, pero pues de todos modos vas a tener plástico. Aparte están bien ricos los popotes, no sé. En la nariz no. No, no. Oh, ok. Sí, no, tenés... Porque, Sí. bueno, no sé si se acuerdan que cuando, o sea, como que cuando empezaron a hacer eso, obviamente todo el mundo estaba echándole porras a Starbucks, ¿no? De que, ay, no, qué padre, pero siempre había un grupo de gente que era como, ¿qué va a ser un pinche popote? O sea, ¿qué diferencia va a hacer? Como que bueno. Entonces, Algo también que me gustaría mencionar, o sea, con respecto a esto, es que, pues realmente, o sea, el problema no es que tan grande o que tan pequeño sea el plástico, pero pues realmente, o sea, en el momento en que se empieza a degradar, pues quedan microplásticos. Y ahorita todo lo que comemos tiene microplásticos. O sea, ya se han hecho investigaciones que en los peces hay plásticos, probablemente en las vacas también hay microplásticos. Y hace como 2 semanas vi un artículo en el que se hicieron estudios en Apio, creo. No recuerdo si es de aquí de México, pero pues también había microplásticos. Entonces todo eso no lo estamos comiendo, independientemente de si es biodegradable o no. O sea, hay microplásticos ya. Lo que se necesita pues es dejar de usarlo. y bueno, para ti, para nuestros radioescuchas, que no... Radioescuchas. Pues un programa de radio, güey. ¿Qué fue eso, amigo? Estoy bien imbécil. Bueno, o sea, para las personas que nos escuchan, Ujú. ¿cuál es la repercusión de un microplástico en el cuerpo humano? Pues tu cuerpo no lo procesa. O sea, no es como que se vaya a degradar y ay, pues tenga nutrientes, algo así. Pues no, o sea, se queda en tu cuerpo y es un agente externo. Entonces, pues por eso mismo ahorita hay tanto cáncer, por eso mismo hay muchas enfermedades que antes no se veían tanto. ¿Hay algún estudio que conozcas más o menos que de alguna enfermedad o alguna condición que esté ligada a eso, de casualidad? La verdad no. O sea, sé, como que lo he leído muy general, no podría decirte de que, tal artículo, pero pues sí se ha visto una relación a- al tema actual del ambiente y toda la contaminación con las enfermedades.
Me quedé ahorita muy impactado porque, o sea, estaba pensando, porque no hace mucho sacaron un estudio de un plástico que se degradaba un poquito Ujú. más rápido. Pero como que ahorita me quedé muy impactado porque dije, ah, caray, o sea, como que no lo había escuchado tan así, no había pensado como, curiosamente porque en mi carrera también tratamos mucho con microestructura. Ujú. Y, o sea, yo sé hasta qué punto una pequeña microestructura tiene, pues nada más en el material que yo estudio, ¿verdad? Entonces, ahorita me quedé muy impactado porque dije, pues sí es cierto, o sea, aunque se degrade más rápido un plástico, pues van a quedar eso que siguen siendo agentes contaminantes. Ujú. Que no sé, se me hace muy interesante. Y bueno, dentro también de mi carrera, hablando de ahorita que estabas mencionando los problemas más grandes de contaminación en México, eh, creo que una de las opciones que más se han intentado como dar es usar la energía, pues energía solar, usar Ujú. paneles solares. Sí. Eh, tomé una clase de eso, tomé una clase en energías renovables. Y en esa clase nos hicieron como que hacer un como estudio de campo de cuánto, más o menos cuánta electricidad se usaba en... Fueron tres proyectos, fue desde lo más pequeño hasta lo más grande. La verdad, nada más me acuerdo mucho del primero porque para mí fue el más como impactante. Uno de ellos era nada más cuánto, cuánta energía requería o cuánto dinero más bien se necesitaba para cargar todos los celulares de nada más del departamento donde yo estaba, el departamento de ingeniería mecánica. Ujú. Y ya nos hicieron ir a preguntarle a algunas personas, recaudamos alguna información, variamos algunos en los resultados, pero más o menos estaba que nada más cargar en un año los celulares de todos los de mi carrera tomaba más o menos como 1.3 millones de dólares, más o menos. O sea, que es cosa que Un chorro. sí, es un chorro de dinero. Ujú. Y más porque, pues, ¿de dónde viene? De la energía que usamos. Así que, Ujú. Y más es, porque solo son celulares, o sí, sea, la laptop, sí, la luz de las... solo es el celular. Ujú. Ah, creo que también eran las laptops. Ah, O ok. sea, como que todas las cosas que usábamos para la escuela que no fueran, no sé, el refri, ¿verdad? No, ese tipo de cosas. Sí. Después hicimos ese también, pero ese es el que... Qué bueno que no usamos ninguno de nosotros celulares, güey. Es el que... Nada de equipo electrónico. Es un podcast completamente... Ecológico, güey, ¿no? Tenemos a un güey haciendo energía acá. En la bici así. Sí, vamos a ver. Gracias, Firu, por estar aquí. Es doble. Bajamos el sobrepeso y mejoramos el consumo de energía. Bien, bien. Pero sí, y más adelante en esa misma clase hablamos como un poquito de, pues, de la energía solar. Y yo pensaba como que era para dar muchas opciones, pero más que nada fue como una demostración del maestro para nosotros de lo muy poco eficiente que es por muchísimas razones. Para empezar, pues el costo. El puro costo para instalar paneles solares, pues es carísimo. O sea, te tomaría, si lo comparamos, al menos aquí con Juárez, de cuánto te toma para una casa regular, una casa de 2 pisos en 10 por 10, una casa 10 por 10, Ujú. más o menos te tomaría equivalente con el recibo de la luz para recuperar tu inversión como unos 3 5 años más o menos, como para recuperar tu inversión, para que en realidad le empieces a sacar un poquito más de ganancia el no estar pagando constantemente la luz, ¿verdad? Sí. Pa- para empezar, o sea, está muy caro instalarlo, muy ineficientes, extremadamente ineficientes. Creo que los más eficientes, los paneles solares más eficientes que he visto son de 35% más o menos, Ujú. que esos son los más caros, obviamente. Sí. El 35%, pero es que soy muy ignorante en todo esto. De luz, ¿no? O sea, estás hablando de eso. Sí, o sea, 35% de lo que usas, o sea, haz de cuenta que... O sea, es lo que consume. Sí, haz de cuenta que absorbe, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Porque los paneles solares, muchos funcionan porque hay muchos diferentes. Funcionan pues con agua, o sea, calientan agua, el agua crea como steam.
Vapor. Vapor. Crea vapor y eso lo convierte El steam. de energía mecánica a energía eléctrica, etcétera, etcétera. Así que más o menos así es como funciona. Y lo que pasa... Fíjate que no sabía cómo funcionaba, ¿qué pasa? Sí, Ni yo. Ni el rollo sabía que funcionaba con agua y con sí. steam, vapor. Lo que pasa en la mayoría de los paneles solares es que, digamos, por ponerlo en cierta terminología, absorbe 100% de la luz del sol, ¿no? O sea, 100% lo absorbe, pero solo puede usar el 35%, o sea, el mejor panel solar que tengas, solo puede usar el 35% de todo lo que absorbió. O sea, durante todo el día, todo lo que estuvo trabajando, solo usa el 35%. Tengo una pregunta. Por Sí. ejemplo, si tienes varios paneles solares, o sea, ¿podrías completar más porcentaje? Sí, de hecho eso es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, Ajá. una casa, lo sé porque mi mamá no hace mucho quería instalar paneles solares en la casa y hasta la fecha no ha podido, precisamente, Porque son muy caros. sí, precisamente porque son muy caros. Y creo que mi casa necesita, no me acuerdo si son 12, o sea, necesitas más o menos como 12. Por eso no sé si han visto en los edificios que usan energía solar, que se ven los paneles solares un chorro arriba del edificio y demasiados. Sí. Eso es para nada más o sea, para que puedas rendir a la energía que vas a usar. O sea, si usas nada más uno, no, pues lo podrás usar tal vez en tu refri, eso quién sabe, ¿verdad? Porque es de lo que más gasta. Ujú. Pero sí, Celular. en tu celular. Encargar Sí. tu celular Sí. nomás. En cargar tu calculadora, es que calculadoras así son. Bueno, pero sí, o sea, pues están están... Para entender. Oh, espera. Calculadora, chingo de números. está súper caro. Ujú. Y lo peor de todo es que también los paneles solares están relacionados con la contaminación. Ujú. Porque para construirlos, Se necesita mucho Sí. energía. para transportarlos y para instalarlos, o sea, todo eso contamina. Así que no sé tú qué piensas o qué has visto acerca de todo eso, porque yo, antes de esa clase, entré como muy esperanzado diciendo de que, no, sí, energía solar para todo mundo. Y saliendo de ahí dije, ay, no se puede energía solar para todo. Es más, la gente que vive en lugares más fríos, no... Sí, que no tienen por meses luz o algo así, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ellos Ujú. pues no podrían, no es factible para ellos. No sé qué piensas tú, o si hay otros métodos de energía, por ejemplo, renovable, que se puedan usar y que se puedan implementar como en la vida normal de pues, una persona promedio. Ujú. Sí, mira, con lo que estuvimos trabajando del PEC, sí vimos que es una opción. O sea, yo, si me preguntas personalmente, yo sí pondría paneles solares. El único problema aquí es, por ejemplo, pues CFE no te va a dejar de cobrar la luz, Sí, sí. pero pues no contaminas. Y pues realmente lo que A ver, espera, es que no entendí. O sea, en plan, el panel. haz de cuenta que si tienes tu panel solar, o sea, CFE no te va a quitar la luz, entonces vas a tener que seguir pagando. Y va a llegar un momento, o sea, porque pues sí, tarda como unos 5 años más o menos en ver la remuneración, o sea, que lo que te costea el panel solar. Entonces, los primeros 5 años pues sí sería gastar mucho, pero pues realmente le estás disminuyendo la contaminación. O sea, sí es como una inversión muy fuerte, pero yo a la larga sí la veo como algo necesario. Y aparte, pues sí mencionas como que, pues es a la larga, pero pues realmente, o sea, no porque sea a la larga, siento que no se deba de hacer, ¿me explico? Ahorita, haz de cuenta que ahorita ya estamos en un punto en el que tenemos que hacer algo o tenemos que hacer algo. Entonces, o sea, ya, no me acuerdo quién lo dijo, la verdad, pero pues para el 2050, pues ya es como, o sea, si para el 2030 ya es como que pues, ya debiste haber hecho algo, si no, pues de plano no sé cómo vaya a estar el asunto aquí en el mundo. Pero pues por eso mismo ahorita se están como observando esas opciones. Algo que sí vi también es, por ejemplo, en China, pues se comprometió a cambiar la mayoría de su energía a solar
pero eso sí también tiene que ver como en un aumento de contaminación, pero pues obviamente va a ser un aumento que después se va a nivelar, ¿me explico? Entonces eso es lo bueno. O sea, yo sí apoyo completamente la energía solar, por eso mismo, porque ahorita lo que se está tratando de trabajar es que a futuro podamos mantener lo que ahorita tenemos más o menos. O sea, porque no es como que estemos bien ahorita, pero pues obviamente podemos estar muchísimo peor. Entonces, pues yo sí lo veo como una opción. O sea, sí es mucha inversión, sí es a lo mejor mucha contaminación de golpe, pero pues a la larga va a salir mejor. Ahorita, o sea, yo como bióloga pienso más en a futuro, porque ahorita pues está muy difícil, ya vamos a quitar todas las maquilas, pues obviamente eso no se va a poder, pero podemos irlo cambiando, podemos irlo modificando. Y con respecto a tu otra pregunta de si hay otra manera de obtener energía, en Islandia, no me acuerdo, siempre me confundo. Es lo mismo. Sí. Bueno, ese se encuentra en medio de un, ¿cómo se llama? Placa tectónica. Y ellos, toda su energía la agarran de ahí. De hecho, bueno, te quería preguntar acerca de eso. O sea, ahorita lo mencionamos de una manera como que de chiste. O sea, como que tenemos al Firu haciéndole bici ahí, o sea. Sí. Pero, o sea, ¿tú crees que sea algo factible o posible como que el buscar sacar energía de fuentes motoras? O sea, porque por ejemplo, no sé, o sea, creo que es algo muy idealista de mi parte, pero me gustaría pensar que es posible. Ahorita me he fijado que hay un incremento masivo en gimnasios. Obviamente ahorita por el coronavirus pues no está. ¿Sabes cómo? O sea, pues no es como que, órale, como rueditas en como hamsters en rueditas, ¿no? O sea, pero me refiero a que hay un incremento masivo. Sería algo factible tal vez en un futuro. O sea, como que encontrar una manera de producir energía a través de o sea, de personas que se muevan. Porque, o sea, porque por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, yo voy al gimnasio y yo veo... Tú mantienes una casa, güey. ¿Cuál casa? Tú mantienes el vecindario entero, carnal. Gracias. Pero, o sea, pero a lo que me refiero es que yo voy a un gimnasio y veo fácil. Bueno, o sea, antes del coronavirus, veo que todas las máquinas de correr llenas. Y luego hace que a las máquinas elípticas, o sea, las que están conectadas a cables, y todas llenas también. Por ejemplo, si vas al Alcatraz, para los que nos escuchan que son de otro país, es una prisión. De la prisión. Alcatraz es como que el gimnasio de aquí en la ciudad, o sea, el que todo mundo puede entrar porque está barato, la neta. Sí. Yo a ese voy también. Y si vas en una hora pico, o sea, está lleno. Así, aturradísimo de gente. Hay gente esperando hasta máquinas, o sea, que todas están ocupadas. Entonces, no sé qué tan factible o qué tan costoso sea como que generar algún tipo de conexión entre eso. O sea, porque siento que será un cambio justo. O sea, como que incluso, no sé, ¿verdad? O sea, como que te sale más barata la membresía o algo así si usas máquinas que estén conectadas como que a las compañías eléctricas. O a compañías, pues sí, o sea, eléctricas más que nada. Pero yo, o sea, como yo soy psicólogo, yo no sé ni madre de eso, ¿no? O sea, yo estoy hablando más de una idea millonaria. Estoy conectando a Sigmund Freud con el... De hecho me imagino, no sé por qué acá que te tienes que levantar cada mañana y que, bueno, a darle a la energía del día y tienes ahí tu rueda de hámster en tu cuarto. Cada quien. O sea, pero como yo no sé de eso, yo no sé qué tan factible sea o qué tan costoso sea como que hacer un proyecto así. La verdad, yo tampoco sé. Creo que eso sería más como de ingenieros, porque pues yo realmente no sabría cómo se podrían conectar. O sea, estaría bien chida. Si me lo planteas así, pues estaría muy padre. Y a lo mejor y no podríamos tener de que mucha energía, a lo mejor y la energía nomás para costear el gimnasio o algo así, se me ocurre. Pero realmente no sabría decirte si eso sería una idea millonaria o no. No sé, señor ingeniero. Patente, ya lo registré. Estoy intentando pensar como métodos probables. Para mí no deben de existir imposibles. Así que... Porque eres ingeniero. Pero estoy intentando pensarlo.
Y bueno, primero que nada, creo que el mayor problema de cualquier cosa que hacemos, y vuelvo a lo de la eficiencia. Ujú. O sea, primero que nada, creo que no hay máquina alguna que podamos usar que use 100% de todo el ejercicio que estamos haciendo. Así que es eso. Y como cuánto dura la persona en promedio que va al gimnasio, como por ejemplo, cuánto dura... Yo duro ahí 5 horas. Pero por ejemplo, continuamente corriendo. No, güey, 5 horas corriendo es mi calentamiento, güey. Y luego ya... Otras 10 horas de Creo ejercicio. creo que como la persona promedio, ¿verdad? Es como media hora, tal vez en ejercicios como cardiovasculares, que creo yo que son los que más podrías producir energía si estás corriendo. Ujú. Así que es media hora. O sea, ponle que nada más se usa el 30% de la media hora que hiciste. Entonces nada más son 9 minutos. 9 minutos de tu ejercicio es lo único que sería como... Prender el foquillo. Sí, pues sí. Y luego Tener la luz. también con qué tanta potencia lo puedes hacer. Pues Ujú. cada persona es distinta. Sí, pues tienes que estar corriendo así como 1000 por hora, Que ¿no? es factible si estamos hablando de que un chorro de gente lo hace. O sea, de que mucha gente durante todo el día, mínimo para... A lo mejor y Mm, la mitad de la energía que usa el ah, gimnasio o algo tal así, vez ¿no? nada más para el puro gimnasio, todas las personas juntas durante un día, si lo adjuntas con algún otro medio híbrido de electricidad, creo que sí se podría, pero me tengo que poner a hacer así las matemáticas para Igual, saber. igual ese es el punto, ¿no? O sea, también inclusive con esto de la cuestión... ¿Qué pasó? La energía. Bueno, la energía, se nos acabó la energía aquí en el estudio, amigos. Pero continúa, Ricardo. Hola, bueno, continúa, Ricardo. Estamos teniendo dificultades técnicas con una de Sí. las cámaras. Por el momento, pues tengo muchas historias de qué platicar. Bueno, Pati, también, bueno, yo tengo una pregunta también, como que mientras arreglan eso. Y esto es no más enfocado a México, es como que un poquito más global. O sea, ¿tú de dónde crees que venga esta creencia tan popular de que problemas como el calentamiento global no existen? O sea, porque, por ejemplo, o sea, si tú vas a la No universidad, creo. Ujú. si tú vas a la universidad, tú esperas que, como es gente que está buscando educarse, Ujú. no tengan pensamientos tan irracionales como esos. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que en una clase de la universidad, en mi segundo año de la universidad, de hecho, tenía... am, tenía una clase de inglés, ¿sí? Entonces, en la clase de inglés nos pidieron hacer una presentación de un tema el que tú escogieras. Entonces, el tema pues todos es una clase de inglés, entonces nadie agarró un tema muy serio. O sea, Ah. obviamente era alguna Sí. bien X. Ujú. Un vato habló de Naruto, ese vato era yo. No te quedaba, pero yo no hablé de Naruto. Pero, o sea, lo que a mí me sorprendió fue que en algún punto de la clase, una chava se paró enfrente de la clase. Entonces la chava duró hablando como unos 15 minutos, 20 minutos, de por qué ella no creía que el calentamiento global era real. Ujú. Y traía artículos. O sea, traía artículos y traía fuentes y traía ¿No recuerdas qué dijo? No, o sea, porque no recuerdo qué dijo, porque la verdad, en cuanto vi se escucha bien mal, no sé, pero en cuanto vi el tema o sea, haz de cuenta que abrió el PowerPoint Ujú. y luego, ¿por qué el calentamiento? Y ahí fue como que, no, bueno, no. Entonces, Mi cerebro se bloqueó y... sí, o sea, como que y ya me no empecé a supe. pensar en Malcolm en el medio o en algo, en mentimentas que buenas son o algo así, Ajá. y como que ya, o sea, me valió madre. Ujú. Pero he notado que conforme han pasado los años, este tipo de teorías, este tipo de pensamientos irracionales, igual que Ujú. se han ido popularizando más. Pero tú, ¿a qué crees que se deba, por ejemplo, ese específico de como que, o sea, no existe? O, por ejemplo, incluso el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, de que el vato está ahuevadísimo a que esa madre no existe. ¿Tú cuáles has visto que son las razones o las raíces o causas de esto?
Mira, por ejemplo, en Donald Trump, la verdad, no estoy segura. O sea, yo pienso que nomás es como, pues él tiene muchas empresas, ¿no? Tengo entendido. Entonces, pues no le beneficia creer en el cambio climático, pues porque tendría que modificar sus empresas. Lo que yo sí sé, que lo he escuchado mucho y también me hace cuestionarme un poco, es que pues el clima a través de los millones de años que tiene la Tierra, pues ha cambiado. O sea, muchas veces hay más carbono atmosférico que otras, y pues todo eso, ¿no? Entonces, yo sé que hay algunas personas que dicen que el cambio climático no es tanto cambio climático porque esto es normal, por así decirlo. O sea, estos procesos sí son relativamente normales. Me espero a que... No, Ok. no. Entonces, lo que pasa ahorita con eso es que, pues por la acción antropogénica, pues está acelerando. O sea, ese es el verdadero problema, que las personas no creen, o sea, sí he Como visto que las lo personas... relativizan. Ajá, así como que, ay, pues es que es normal, o sea, siempre, a través de los años ha pasado, pero ahorita se ha reducido el tiempo en el que sucede por toda la actividad antropogénica. Y la verdad, pues sí, yo entro mucho en conflicto también con eso, con esas personas, porque no es como si fuera una religión, o sea, no es como que hay... Perdona. O sí. Pues sí, o sea, no es como si fuera, o sea, no es como que hay, si no creo, no existe. Pues creo que no, o sea, lo podemos ver todo lo que está pasando. Hay una pandemia, o sea, la pandemia también tiene que ver con el cambio climático y con la actividad antropogénica. Hay cada vez más huracanes que, o sea, si los que no saben, los huracanes sirven para enfriar la tierra. Entonces, o sea, porque hay más huracanes, pues yo también de que, ¿qué? ¿Es mi culpa? sí. Ay, no sé si vieron en estas, no sé si fue esta semana que hubo un tornado, pero Ajá, como para Jalisco, ¿no? no, en California. Ah, ok. Pero fue de fuego, no sé si no lo viste. No lo vi. O sea, Está tratando de calentar la tierra, güey. Sí. Hacía frío, güey. A lo mejor es por los contaminantes. es que creo yo, no leí bien la historia completamente, pero por todos los incendios que pasan en California, o sea, se juntó el incendio con un tornado, así que... No manches. No supe. Y luego empezó a levantar vacas y tiburones. Tiburones de fuego. De hecho, o sea, con eso que mencionas de la irrupción como del ser humano al medio ambiente, y estaba leyéndolo otra vez era un escrito de un filósofo que obviamente estaba tratando de proponer la ecoética y la ética medioambientalista. Y él mencionaba que realmente no es tanto que exista, o sea, porque todo el cambio existe, ¿no? O sea, entonces el cambio es innecesario, Necesario, ¿no? sí, es necesario, ¿cómo se dice? No lo podemos evitar, es inevitable por el planeta Tierra. Pero lo que sucede es que el ser humano viene a hacer, como dices tú, un cambio exageradamente rápido. O sea, inclusive si nos ponemos a pensar, o sea, mueven especies de un lado a otro, ¿no? O sea, como nos pasa con los zoológicos, o sea... Con los gatos. Ajá, sí, o sea, movemos especies, inclusive que... Muy triste, ¿verdad? Pero pues como las nuevas especies o especies que son prácticamente genéticamente modificadas por nosotros, como pues algún cierto tipo de perro que pues batalla como para respirar, porque precisamente nosotros hemos modificado su propia existencia. Entonces, no tanto hablaba como de que el ser humano, de que el ser humano, pues de hecho sí, también el chihuahua, sí, sí, pero que no se modifican en el laboratorio, pero pues por nuestra misma actividad y como el influjo que nosotros tenemos en la especie, pues lo modificamos. Pero él mencionaba que no es tanto que se hiciera un cambio, sino que nosotros venimos, o sea, porque el planeta es tan maravilloso que, como dices tú, que tiene formas como de llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, el huracán pues viene a enfriar el planeta, o sea que está muy suave. Son los mismos mecanismos de defensa del planeta. Y entonces no se trata tanto de eso, sino que llega al ser humano y hace un cambio exageradamente rápido que ni le da tiempo al planeta de nada.
Entonces, no sé, es un pensamiento que también estabas leyendo que era muy interesante, pero si quieres continuar con lo que mencionabas. Se me olvidó. Pues sí, o sea, lo podemos ver en todo lo que está pasando ahorita, también las enfermedades. Hagan de cuenta que, o sea, esto no lo leí como en un artículo o así, pero es algo que tiene sentido, tiene mucho sentido para mí. Es algo sabido. Ajá, sí. de mi mente nomás. Hagan de cuenta que en la carrera, pues no solo es como ver animalitos y plantitas, sino también ver su comportamiento, ver cómo se manejan, y hay una clase que se llama Ecología de Comunidades y Ecología de Poblaciones. Entonces, algo que vemos ahí, bueno, a mí que me impactó y desde entonces lo he pensado así, es que, por ejemplo, se han hecho estudios, por ejemplo, con conejos, que si los tienes en un área determinada y se empiezan a reproducir mucho, se empiezan a enfermar para poder disminuir la población, porque superan su límite de, pues sí, su límite de población. O sea, todas las especies tenemos un límite de población para que el hábitat esté equilibrado. Entonces, ahorita yo no sé el humano cómo esté, si está en su límite o ya lo está rebasando, pero yo creo que ya lo está rebasando y por eso está pasando todo esto. O sea, yo pienso firmemente que el principal problema de todo esto que está pasando es el crecimiento acelerado de la población. O sea, porque en 30 años o menos tal vez se ha duplicado la población. Entonces, ¿qué hace eso? Pues necesitamos más comida, necesitamos más casas, necesitamos más de todo porque somos más, y eso pues provoca que se genere más contaminación, obviamente. Y, o sea, pues eso también provoca que ya no quepamos, o sea, ya estamos, pues no estamos en estabilidad en donde vivimos. Y eso también provoca que pues haya muchas enfermedades, haya mucha esterilidad también. O sea, como que todo tiene que ver. O inclusive como mencionábamos ahorita al principio, de que pues son más bocas que alimentar, son más animales. Y bueno, no sé si se quieran meter un poco en ese tema, pero pues sabemos de todo el sufrimiento que causa pues las empresas de carne, de todo eso, o sea que es muchísimo. Entonces imagínate, pues más gente, más bocas que alimentar, más animales que sufren, más agricultura, más, o sea, es como un proceso que se va alimentando a sí mismo, como una espiral así de la muerte. Y también, por ejemplo, un huracán de fuego. También el problema que es, o sea, pues necesitamos, por ejemplo, más vacas para alimentar a más gente. Entonces necesito más espacio porque las vacas necesitan ciertas hectáreas para una sola vaca. Entonces empiezan, pues, como en Brasil, o sea, que están destruyendo el Amazonas, que es un reservorio de carbono muy grande y lo están quitando, pues todo ese carbono se queda en la atmósfera y el carbono es lo que provoca, pues, que se caliente. O sea, los dos principales gases de efecto invernadero que tenemos es vapor de agua, que es lo que más hay, que es de lo que está hecho la atmósfera, y el otro es el CO2 y el metano, que ya les dije que el metano pues calienta más que el CO2. Entonces, o sea, de hecho hace poquito leí un artículo que era sobre el ciclo del carbono en el suelo. Entonces, en el suelo es un reservorio más grande, que es donde más debe de haber carbono. Entonces, cuando se modifica el suelo, pues todo ese carbono sale y se queda en la atmósfera y es lo que calienta. Entonces es un problema muy grande. Nos estás dando una cátedra bien grande de todo el pedo ambientalista. Sí. Manches. De hecho, o sea, pues yo creo que es como, ahora sí, es como dice Mario, o sea, ya es bien difícil como negar que hay un problema, es demasiada la evidencia científica, es demasiado como lo que se está viendo. Inclusive nosotros vemos los cambios luego, o sea, por ejemplo, vas a Ciudad de México y cómo ves, cambia la misma atmósfera, cómo te sientes. Te duele la cabeza. Sí, o sea, es... pues de hecho, no sé si te acuerdas tú, Jaime, cuando fuimos a México, pero de que cuando fuimos a México, había una tubería, güey. No te acuerdas, andamos en un Uber. Y había como una plaza, güey, o no era una plaza, era como una glorieta. Y en medio de la glorieta había una tubería, güey. Era como un tubo grande, güey, grueso. Y le preguntamos al señor como que, oiga, ¿y ese monumento qué, no? Que esos monumentos de la Ciudad de México están bien raros, ¿no? Entonces, le preguntamos, le dijimos como que, oye, ¿y eso? Y no, dice, pues que antes, o sea,
Cementerio. No, pero que explicó que como que antes eso, o sea, que era tubería, pero porque antes todo eso estaba arbolado, güey. Ajá, entonces que la tubería estaba, o sea, porque la tubería medía, yo creo medía lo que yo mido, como 1,90 m. Entonces que tenían una tubería que pasaba por ahí abajo de los árboles, güey, pero que toda esa zona estaba cubierta de árboles y que estaba hasta arriba de la tubería, como que toda esa zona también. No, sí que estaba Sí. reduciendo. Sí. También chidos esos monumentos, Sí. güey. No. Sí, y pues con todo esto ya empieza como la misma pregunta que hice Mario, ¿no? Que va un poquito como en ese mismo, como por ese mismo lado de, pues, cuáles son las dificultades o más bien cuáles son los retos que tenemos que sobrepasar, ¿no? O sea, como decía ahorita Mario, que es uno el de la, no sé si llamarle ignorancia. Así puede ser ignorancia como selectiva. Porque, Ajá, ándale. Pues es que sí. también hay mucha ignorancia de otra historia. El año pasado que estuvimos trabajando con el Programa Estatal de Cambio Climático, tuvimos que ir a 5 municipios del estado de Chihuahua, pues porque teníamos que saber la situación, ¿no? O sea, no es lo mismo aquí en Chihuahua que en Parral o en Cuauhtémoc. Y en Parral Cuauhtémoc, es lo mejor. claro que sí. Yo soy de Parral. Ah, Pero y en Cuauhtémoc, pues como sabemos, hay muchos menonitas, o sea, y los menonitas llegan, se establecen y hacen su empresa y ¿En hijos? les vale, ¿no? O sea, y ahí fue cuando me di cuenta que no les vale, no saben. O sea, hicimos una consulta pública en la que tratábamos los temas de ganadería, de transporte y todo eso. Y todo lo que les platicábamos a los menonitas, o sea, para ellos era como, no sé absolutamente nada de lo que me están hablando. O sea, no saben, son de los que más contaminan en el estado en cuestión de ganadería, pero ellos no saben. ¿Quiere queso? Ay, Regálenos No. queso a todos. no lo sé, pero no me tengo habló queso de aquí. esto. Y sí, o sea, hay mucha ignorancia porque sí, ignorancia, o sea, porque no, pues sí, no tienen a lo mejor los medios de cómo saberlo, pero también como Trump, eso es ignorancia selectiva, o sea, eso... Tiene que ver un poco más con otros Sí, teatros otros arraigados. intereses, otros De hecho, intereses. por ejemplo, en este artículo que leí la última, bueno, era un texto, ¿no? O sea, de un filósofo que proponía esto. Él decía que uno de los retos más grandes o de las cosas como más difíciles es el antropocentrismo, que es, pues, prácticamente el ser humano está completamente arriba de todo lo demás, de todo la otra vida, y por eso se siente con la capacidad ¿no? O sea, pues obviamente si te pones a pensar, hasta se vuelve complicado, ¿no? O sea, si tenemos que elegir entre reducir nuestra comodidad de vida o tener que optar por otras cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, a largo plazo en el medio ambiente, pues se vuelve difícil, ¿no? O sea, ahí estamos poniendo inclusive nuestra comodidad como seres humanos por arriba de la demás vida, o sea, como ya temas complicados y por eso es como la pregunta por ese lado, o sea, tú, aparte de la ignorancia o inclusive como hasta dónde es la ignorancia, ¿crees que es sistemática? ¿Crees que, no sé, cuáles son los retos que tú ves más que nada más grandes como en esta cuestión pues de optar por opciones más, pues mejores, ¿no? O sea, para nuestro medio ambiente. No sé. Ay, qué difícil pregunta. Así es aquí, ¿eh? Ahorita vamos a pasar con preguntas personales, entonces... Así que empiezo. O sea, a ver otra vez acá. No te creas, como que... ¿Cuáles son los retos, ¿Cuáles dirías son tú? los retos a partir de hoy, ahorita? Sí, o sea, por ejemplo, como decías, o sea, ya es una necesidad o ya la misma evidencia ya te impele, ya te obliga a que tengas que hacer algo, pero pues vemos que las cosas siguen prácticamente igual, o sea, ¿por qué siguen igual? O no sé ustedes igual que piensen de por qué hemos visto, qué hemos observado y qué interpretamos de lo que observamos, que son los retos que son los que tenemos que superar. Pues mira, o sea, principalmente sí es mucha ignorancia, pero también hay mucha burocracia. O sea, hay muchos intereses políticos, empresariales, y yo creo que ese es el mayor reto. Que, o sea, ay, es que, bueno, entro mucho en conflicto diciendo todo el podcast esto. Porque realmente las generaciones pasadas, por ejemplo, de nuestros papás o así, tienen un desprendimiento muy grande con la naturaleza. O sea, yo el lunes, que fue el Día Nacional de la Abeja, Texas,
Para todas las abejas que nos están escuchando. De hecho, me puse a pensar mucho como cuando yo estaba chiquita, que había muchas abejas, o sea, no sé si se acuerdan, pero en las escuelas siempre era como te tenías que estar cuidando porque te picaban. Ahorita ya no hay abejas. Pero... Gracias a Dios. No. Te gracias, perdón. Pero me acuerdo mucho como que la relación del humano con la abeja, o sea, como que ponían mucho insecticida para que no hubiera abejas, lo veíamos como lo peor, y luego también cualquier araña era así como que no, porque te va a morder, no sé qué. Y o sea, ahorita que ya las estudié, es como, obviamente no, o sea, obviamente no. Entonces, como que, o sea, sí veo como que las generaciones que están más arriba de nosotros, ese desprendimiento o esa, pues también podría ser ignorancia, o sea, de que no saben, pues sí, no saben para qué están. Ahorita me gusta mucho porque ya hay como más la cultura de conocer y eco-friendly todos y así. Pero pues ahorita los que están en el poder, pues son las generaciones más altas. Entonces, yo creo que ya nosotros, cuando estemos en el poder, espero que estemos, o sea, que estemos los que queremos hacer algo al respecto. ¿Vas a postular pronto? O... Claro que sí. Como presidenta. Claro que sí. Pues ya nos toca a nosotros pensar en eso. O sea, a lo mejor y no podemos cambiar la mentalidad de los que están ahorita porque es muy difícil. Y, o sea, yo sí me he topado mucho con eso, que pues no te escuchan porque piensan que pues, está más pequeño, o sea, ¿qué vas a ver? O, ¿por qué lo voy a escuchar? A lo mejor se lo inventó, o sea. Pero pues ya nos toca a nosotros hacer algo. O sea, ya no estamos tan pequeños, o sea, ya nosotros trabajamos y ya podemos hacer algo al respecto. Y pues también a las generaciones de más abajo, o sea, ahorita ya he visto más que se implementa más la ecología en las primarias, o no sé si tanto en las secundarias, pero pues sí se trata de trabajar más con los niños, porque si se les queda a los niños, pues van a crecer con eso, ya. Y ya va a ser una nueva cultura que lo que nosotros nos enseñaron o como nosotros lo estamos cambiando. Entonces, yo creo que ahorita ya es ser más conscientes de lo que estamos haciendo y más conscientes de lo que estamos enseñando. Es lo principal que creo que debemos de hacer para poder. O sea, a lo mejor y es en un futuro a largo plazo, unos 10 años, 5, pero pues, o sea, vuelvo a lo mismo, pues no porque dure mucho significa que no se va a hacer. Y luego, pues, estás proponiendo prácticamente un cambio sistemático, o sea, ni siquiera es como, nada más vamos a implementar y hacer esto, que yo creo que, pues, yo como filósofo, pues siempre como que es ese problema, ¿no? El del sistema, y sobre todo este sistema de consumismo individualista que tenemos, que es tan, inclusive ese mismo sistema individualista de consumismo que tenemos, agarra estas mismas ideas como ecológicas y de alimentos orgánicos y todo esto, y pues te la venden, ¿no? O sea, completamente, o sea, también ese es uno de los riesgos que yo veo así muy grandes, pero pues sí, así como lo mencionas, como la misma educación desde lo más profundo, o sea, lo más hondo, de los niños que van, inclusive yo lo he visto porque pues, bueno, me tocó verlo en un grupo que estoy como de niños, y que ellos tienen mucho más conciencia, yo creo que de lo que yo tengo de todo este tipo de cuestiones, que es algo muy bueno. O sea, a mí se me hizo muy suave como ver a los niños ya... Sí, pues ya se vuelve algo cultural de ellos. Entonces, bueno, también si un niño te ve tirar basura, el niño ahí te dice que de que no tienes basura. O sea, tú eres la basura. Bueno, también creo que, o sea, es curioso que ahorita menciones también lo del grupo Jaime, porque yo también estoy en la misma comunidad. La comunidad, no les voy a decir de qué. Terraplantista. No, pero, o sea, considero algo importante también el no ridiculizar a gente que busca hacer un cambio. No. Porque, por ejemplo, yo antes estaba en otro grupo donde por un tiempo tuvimos el objetivo de que a donde fuera, o sea, cuando tuviéramos reuniones, teníamos como objetivo de que cada quien llevara su plato. Su plato de cerámica o lo que sea, y llevar su vaso incluso, o sea, para no usar desechables. Y se ejerció, o sea, por un semestre, de hecho, o sea, y funcionó muy bien.
Era curioso ver cómo a algunos de los miembros les fastidiaba. Y era como que, güey, nomás agarra un pinche plato. O sea, agarra un plato, mételo en tu mochila y... O sea, no es tan difícil lavar los pinches platos. O sea, ¿sabes cómo? Y creo que tiene mucho que ver con lo que decía Ricardo ahorita de la comodidad. O sea, de que muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a ir más allá de la comunidad que tenemos. O sea, y lo digo mientras tengo un vaso de Starbucks aquí por no haberme querido hacer un café, ¿no? Sí, o sea, pues es importante reconocer también la hipocresía, ¿no? Y porque muchas veces somos muy conscientes, creo que somos conscientes selectivamente también. O sea, en cosas que muchas veces somos conscientes solamente en cosas que sabemos que otras personas van a reconocernos. O sea, por ejemplo, con lo de Starbucks o con lo de los popotes biodegradables o con cosas así. Y luego llegas a tu casa y tu cuarto lleno de botellas de agua y cosas así. Es como que bueno. Y a lo que voy con esto es que yo creo que soy un firme creyente, en... Iba a decir un chiste, güey, perdón. Yo soy un firme creyente en que el cambio empieza en el núcleo de tu ser. Y el núcleo de tu ser muchas veces es, o debería de ser, la familia, ¿sí? Y tu propio hogar. Entonces mi pregunta sería, ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona que busca empezar a hacer un cambio, no en el país, no en el estado, no en la ciudad? Porque como ya he mencionado, pues se involucran muchas cosas, la burocracia, de las jerarquías de poder, todo esto que, pues, como tú dices, muchas veces no tenemos cambio o palabra en eso. Pero ¿qué recomendación le darías a alguien para empezar el cambio en su hogar, en su círculo de amigos, en su círculo social, que a la larga, porque siento que es importante también sentir que hay un propósito, o sea, y muchas veces no vemos más allá eh, de eso, que a la larga puedas tú decir va a tener un impacto considerable? ¿Te refieres a acciones? Sí. Como en experiencia propia, que yo también estoy en una comunidad acá. Por ejemplo, en mi comunidad de amigos, sí he tratado como de implementar eso que hicieron en tu comunidad, o sea, de cada quien lleve su vasito y ese tipo de cosas, ¿no? Pero también me he fijado que, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo, yo creo que desde hace 2 años que no compro, o sea, lo mucho he comprado como unas 4 botellas de agua. O ya no es parte, o sea, de verdad, perdón por si se sienten juzgados, No. pero no los estoy juzgando, sino que... Por favor, júzganos. O sea, mi lógica para eso es como me están vendiendo la botella porque yo tengo agua en mi casa, ¿me explico? O sea, es como, no sé, se me hacen ya cosas muy, muy ilógicas y pues sí trato como de tener cuidado, o sea, como de ser más consciente en las cosas que estoy consumiendo. Y me he fijado también que mis amistades cercanas, o por ejemplo, bueno, mi novio también es biólogo, ¿no? Pero, o sea, de todos modos, como que cuando están cerca, como que soy un poco recordatorio de que tengo que tener cuidado en lo que estoy consumiendo. Y con acciones concretas es, por ejemplo, algo que yo implemento en mi vida y les puedo decir que tira mucho paro y que me da mucha emoción, por ejemplo, que ya se está haciendo moda el comprar, por ejemplo, ropa de segunda mano, porque, bueno, no sé si lo saben, pero también la empresa textil, pues es de las que más contaminan el agua. O sea, todo contamina, Ricardo. Pero es de las que más contaminan con tintes, o sea, pues toda la maquinaria que utilizan necesitan agua y, o sea, lo malo de todas las maquinarias de todas las empresas es que necesitan agua potable, entonces pues eso está peor, ¿no? Entonces, como que el tener ropa de segunda mano, pues aligera un poco tu huella de carbono. Uh-huh. Y pues estás reciclando, o sea, todo el reciclaje que puedas tener es lo mejor que puedes hacer también. Yo ahorita no lo implemento en mi casa, pero porque mi mamá no me deja. Pero pues también me he dedicado como a instruir a otros amigos a hacer composta. No sé si se han dado cuenta que cuando pues se cocina, todo eso, pues hay muchísimos desechos orgánicos, que todo eso termina en la basura, pero eso lo podemos compostear y se vuelve tierra
fértil y de hecho lo puedes tirar en tu parque y ya no estás contaminando, o sea, porque si lo dejas en la basura, pues se vuelve metano. Entonces, si lo composteas, pues es tierra nada más y es tierra fértil, o sea, es tierra que tiene muchos nutrientes y puede ayudar. Entonces, pues eso está muy chido. ¿No qué? Durante en todo. Ajá. Y algo, bueno, algo que también yo recomiendo, que estoy emocionada porque ya suceda, es pues utilizar el transporte público. Realmente eso disminuye mucho tu huella de carbono porque pues sí, o sea, vemos que los camiones pues contaminan mucho, pero ¿qué contamina más? 100 carros al mismo tiempo con una persona o un carro que a lo mejor contamina poquillo más que un solo carro, pero lleva 100 personas. Entonces, pues ahorita yo ya estoy ansiosa de que terminen todo el nuevo transporte público aquí en la ciudad, porque yo la verdad sí quiero dejar de usar mi carro. O sea, en este momento no puedo porque nuestro transporte público es pésimo y me da miedo porque mujer No, en México... la Oriente Poniente está al 100. Los chocolates que te venden a 5 baros también. Claro que sí, están bien buenos. Entonces sí, como que ser más conscientes. También algo que mencionan mucho, incluso ambientalistas, que lo mencioné al principio, de ser vegetariano o así, pues no precisamente, o sea, yo no soy vegetariana porque no quiero, o sea, me gusta mucho el pollo. Pero, por ejemplo, con un día que dejes de comer carne, o sea, ya sea carne, pollo, pescado, y comas vegetales, no sé, un caldo de vegetales, algo así, no te vas a morir por eso y vas a ayudar mucho a disminuir los gases de efecto invernadero, muchísimo. O sea, ya ser como más conscientes de que la carne contamina mucho y no porque me la coma, sino todo el proceso. O sea, todo el proceso, todo el transporte, todo el periodo de vida que tienen las vacas. O sea, las vacas contaminan un chorro. Entonces... Además del agregado del sufrimiento, de todas las cuestiones Sí, ya sí. morales Sí, muy éticas. cabronas. Sí. Sí, entonces, o sea, Todavía eso y todas las hacemos que contaminen. Toma Sí. y contamina. y entonces, pues esas son como que pequeñas acciones, perdón, pero pues sí, yo invito a todos a que seamos más conscientes y preguntarnos de dónde viene todo lo que está haciendo. O sea, todo lo que estamos consumiendo, pues te va a hacer un cambio completamente en ya lo que quieres, ya lo que eliges. De hecho, hablando de, por ejemplo, los automóviles, había visto una estadística también de hecho fue hace unos años. Quién sabe ahorita cómo estemos ya, pero hace unos años era de que la cantidad de automóviles que hay en el mundo, o al menos como que en Estados Unidos y en México, se ha duplicado, sino que triplicado desde hace 10 años más o menos. O sea, y pues eso... Pues sí, lo podemos ver precisamente aquí en la ciudad, ¿no? O sea, cada vez hay más tráfico, cada vez que antes, o sea, si cuando inicié la carrera tardaba 20 minutos en llegar de la escuela a mi casa y ahorita tardo 40, o sea, evidentemente es porque ha aumentado. Sí, de hecho se ve atascadísimo la calle, incluso ahorita en tiempos de Sí, pandemia. ahorita hay un chorro. Sí, o sea, de que yo... me acuerdo cuando empezó la pandemia que te movías de lado a lado, o sea, y era... En Ah, o dos sea, segundos. si tenías que salir de tu casa era de que, en 5 minutos llego. Y ahorita como que la gente ya empezó a valer madre y empieza a salir más. O pues tiene que regresar al jale. Y empieza a ver otra vez como que el tráfico gradualmente incrementando como estaba antes. Pero bueno. Amigos, familia, Edgar. Llevamos 1 hora con 5 minutos. Queremos bajar un poquito el tiempo del podcast para que sea un poquito más digerible. Pati, sabemos que tienes el Instagram de plantas y que ahí das muchos consejos muy, ¿cómo se dice? Muy, muy útiles y muy valiosos. Entonces, no sé si quieras decirnos, cómo te encontramos en Instagram, en esa página. Tus redes. Mis redes sociales, Pati Talavera, pero no me agreguen, no sé qué. Y en mi podcast, ¿qué? En tu Instagram. En mi página de plantas se llama Hablemos de _plantas. Ok, hablemos de _plantas. Sigan a Pati, por favor, a los 10 personas que nos escuchan. Jaime, Ricardo, una última cosa que quieran agregar.
No, pues muchísimas gracias, Pati, por venir a nuestro podcast y hablar de tantas cosas que son muy, muy interesantes. Se nota muchísimo que pues dominas mucho el tema. O sea, bueno, al menos para mí sí fue como caray, o sea, demasiadas cosas. A mí por lo menos ya me sirvió este podcast, bueno, esta plática. Y por lo mismo, pues sigue con tu labor. La neta, yo siento que vamos agarrando como ciertas vocaciones durante nuestra vida y se nota que pues por ahí va tu vocación en ese sentido. Y pues muchísimas gracias, ¿no? O sea, por todo lo que haces, pues por mejorar este planeta. Gracias. Igual, muchas gracias, Pati. Yo también salí bien educado y adoctrinado después de esto. Si alguien se quisiera, una última pregunta para terminar, si alguien se quisiera, porque ahorita de todo lo que nos dijiste, creo que casi nada, creo que los tres podemos concordar con que no sabíamos casi nada de lo que nos contabas. No sé, en algún lugar donde nos pudiéramos, nosotros y quien nos escucha, donde pudiéramos leer o seguir formándonos en estas cosas, pues para ir generando más conciencia y pues sí, más que nada. Bueno, lo primero que se me ocurre en este momento son artículos, pero a veces son como muy de digerir. No son necesarios. Pero hay muchos artículos de divulgación. Pueden buscar los artículos que más me gustan por sencillos es en la página de Redalic. Ahí, y pues hay muchos artículos de divulgación. Eso es lo que hacen, es como tomar muchos artículos y hacer como algo más sencillo, más digerible. Y otra cosa, pues para los que viven en el estado de Chihuahua, que igual pueden buscar también de otros estados, porque en todos los estados se supone que debe de haber, es el Programa Estatal de Cambio Climático. Ahí se sigue trabajando en ese documento, pero ya está publicado como la primera parte y ahí explica pues de dónde sale todos los gases de efecto invernadero, cuáles son las áreas que más contaminan. También vienen ciertas acciones que se pueden hacer tanto de mitigación como de adaptación para pues sí, para el Estado, como pues tanto de empresas como personas, pues saber cómo cuidar y también saber qué es lo que debemos de pedirle al gobierno. Y pues también, bueno, aún no lo hago, pero también voy a estar hablando un poco sobre eso en mi página, de qué plantas se necesitan, porque por ejemplo aquí pues somos zona desértica, entonces pues en el desierto no hay árboles, sí. Pero pues hay árboles adaptados que se necesitan y que aportan mucho, y no tanto como los árboles que tenemos ahorita. Realmente son un poco problema, pero pues ya eso lo explico yo después. Muchas gracias. Pati, un último mensaje que quieras dar. Gracias por invitarme. Creo que les extrañaba. Y pues gracias también por preocuparse y por querer escuchar más sobre cómo cuidar. Espero que al respecto, no se crean, pero pues sí, pues espero que todo lo que nos escuchan seamos más conscientes cada vez de lo que tenemos que hacer. Y me gusta mucho platicar sobre esto. Muy bien. Yo no te voy a dar las gracias. Ya te las dieron todos. No, pero de nuevo, gracias por asistir, Pati. Una disculpa por las dificultades técnicas. La verdad es que siempre es una aventura cuando empezamos como que con un programa nuevo o con equipo nuevo. Ya tenemos equipo nuevo. Ya nos patrocinó López Obrador. Entonces, sí. Pero bueno, sería todo por nuestra parte. Les agradecemos a todos los que nos escuchan. Los dimos de nuevo. Si nos están escuchando en Spotify, denle seguir, por favor. Ya tenemos página de Instagram también para que sea un poquito más fácil seguir lo que estamos subiendo. Y también página de Facebook. En las dos estamos como a las 2 a.m. Ahí estamos al pendiente de sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios. Si quieren tener algún diálogo de algún tema, como ya lo ha mencionado Ricardo antes, estamos abiertos también a eso. Muchas gracias a todos. Sería todo. Y pues ya. Bye bye. 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 Di bye. Bye.